preámbulos, sin más anuncios, iglesia, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a predicar en el tiempo que nos queda y vamos a hablar de un tema bien interesante. Vaya conmigo por favor al Salmo 22, capítulo 3. Salmo 22, 3. ¿Cuál es el título del sermón de la predicación de esta mañana? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la alabanza. Yo sé que muchas veces, bueno, y comparto un poquito del sermón de la semana de ayer. Muchas veces nos sentimos desanimados, muchas veces sentimos que no hay para dónde. Pero hay que creer en esa promesa que mientras nosotros tengamos vida, hay que alabar el nombre de Dios. Mientras nosotros estemos bien, mientras haya garganta, mientras hayan manos para aplaudir, nuestro Dios va a hacer con nosotros grandes y maravillosas obras por todo lo que nosotros sabemos que Él va a hacer con nosotros. Y me encanta, si usted quiere un título para este sermón, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la alabanza. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en la alabanza. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Conmigo, Salmo capítulo 22, versículo 3. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? La cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Pero tú eres, ¿qué es Él? Y tú habitas, ¿en dónde? Entre las alabanzas de ¿quién? ¿A dónde habita el Señor? En la alabanza, en la alabanza. Oramos y decimos: Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Gracias porque usted es bueno, es fiel, es maravilloso, es grande, es misericordioso. Padre, háblenos al corazón, que un consejo nos quede grabado y sobre todo que lo sepamos poner en práctica. Señor, queremos salir llenos de gozo de este lugar. Queremos confiar plenamente, Señor, en el hecho de que usted, Señor, va a hacer con nosotros grandes y maravillosas obras. Así que, Señor, sea usted tomando toda la honra y toda la gloria porque a usted le pertenecen. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, iglesia. Yo quiero que se haga una pregunta en esta mañana, porque hoy vamos a hablar de cantar un poquito. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué tan importante es la alabanza como tal para nuestro Dios? Porque aparte de hablar de cantar, yo siempre le he dicho esto: alabanza no es el momento donde cantamos como lo acabamos de hacer y como acabamos de finalizar. Alabanza es nuestra vida, es lo que nosotros le damos a nuestro Dios. No es, y por eso es que le digo que está como malo el concepto. Decimos el momento de la alabanza. No, ese es el momento de alabar con los instrumentos. El momento de la alabanza es desde que usted entró, desde que usted se puso su mejor ropa para venir a la casa de Dios. La alabanza inicia desde que nos levantamos y dijimos: hoy es domingo, hay que ir a la casa de Dios. Y la alabanza termina cuando nos vamos a acostar y nos dimos cuenta qué hicimos en el día para agradar el nombre de nuestro Dios. La mayoría de nosotros tenemos por bien poder venir a la casa de Dios, y no es tanto que nazca de nosotros, es una obligación, mi hermano, como lo dice su palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y me encanta de parte de Dios el hecho de lo que Él promete a aquellos que se reúnen en su nombre. ¿Cuál es la promesa que Él da? Donde 2 o 3 reunidos están, ahí estoy yo. Y eso me encanta porque de una u otra manera nos motiva. Aquí pueden haber 100 personas, pueden haber 3, pueden haber 4, puede haber 1, pero yo sé que la presencia de Dios está en este lugar. ¿Y sabe por qué? ¿Porque la iglesia es importante? No. ¿Porque la iglesia es bonita? No. ¿Porque el pastor habla bien? No. Por el simple y el sencillo hecho de que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y significa que Él se reúne en un lugar en donde a Él le gusta estar. Gloria a Dios. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Por el simple y el sencillo hecho de que a pesar de que podamos vernos muy pocos o que podamos ser muy pocos, nosotros entendemos lo siguiente: Dios se magnifica en la presencia de su pueblo. Pero para que el pueblo pueda tener la presencia de Dios, hay que alabarle. No es solamente de poder venir, y por eso usted me va a entender cuál es el orden de liturgia que se lleva en este lugar. Por ejemplo, mucho antes, cuando pertenecíamos a otra organización, usted se recordará que hacíamos de la siguiente manera:
orábamos, cantábamos, recogíamos la ofrenda, después predicábamos y por último nos íbamos. Pero eso lo dejaron las organizaciones para decir esto: si el sermón no le gusta, por lo menos que ofrende. Cuando yo tengo bien claro que usted ofrenda porque usted es agradecido por Dios, no si le gustó o no le gustó el sermón. Si al final la ofrenda no es para mí, es para la iglesia. Ahora bien, cambiamos eso. Me acuerdo con mi papá cuando abrimos esta obra y dijimos: vamos a tener un momento siempre para poder orar, sobre todo el día domingo. Oramos cuando iniciamos, cantamos alabanzas y ministramos, y Dios puso en mi corazón un día orar por el inicio de la semana. Y desde que yo tengo uso de memoria, aquí hemos orado para que el Señor nos bendiga el domingo hasta el próximo domingo que nos podamos ver. ¿Dónde lo aprendí? No me acuerdo. ¿Dónde lo vi? No me acuerdo. ¿Quién me lo dijo? No sé, el Espíritu Santo. Así que, ¿por qué le hago mención a esto? Porque las mejores ofrendas que nosotros podemos dar directas para nuestro Dios es nuestra mejor adoración. Y en nuestra adoración implican tantas cosas. Nuestra adoración es cantar, nuestra adoración es orar, nuestra adoración es poner atención a lo que el pastor dice, nuestra adoración es poder ofrendar, nuestra adoración es simple y sencillamente tener la mejor actitud para venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque me voy a presentar delante de Dios. Tan sencillo como eso. El evangelio ha ido cambiando. El evangelio ha ido evolucionando. El evangelio ha ido teniendo muchas cosas que quizás para nosotros ya quizás no aplican. Le pongo un caso, un ejemplo. Platicábamos con el pastor Alfredo Mengíbar, le manda saludos, dice que los va a regañar cuando vengan. Él con mucho cariño lo dice. Platicábamos con él este viernes, me llamó a reunión. Bien feo se siente que lo llamen a uno a reunión, porque uno cree que lo van a regañar a uno. Y de remate me dice: la otra semana quiero tomarme un café con vos. A saber qué me va a decir. Quizás ya vio el sermón, entonces alguna herejía dije, quizás no le gustó. Bueno, como le quiero decir, me dice él, el evangelio cambia. Y lo decía porque él, le voy a ser muy sincero y honesto. Yo creo que todos, absolutamente todos, de alguna u otra manera, tratamos de parecernos a nuestra familia. Le pongo el caso. Yo tengo un pequeño gran problema. Pequeño gran problema. ¿Y por qué le digo pequeño gran problema? Porque toda la vida hubo un momento que traté de ser una persona independiente. Pero yo toda la vida me vestí igual que mi papá. Toda la vida. Siempre anduve con la camisa por dentro, con el cincho, con los zapatos lustrados. Él decía el martes que vino, que me decía que le pasara la lengua. Tiene toda la razón, ya ni me acordaba yo de eso. Pero la verdad es que traté de vestirme igual. Es más, comprábamos ropa igual. Es más, hasta el día de hoy todavía seguimos comprando ropa igual. Ya más de una vez se ha dado cuenta que hemos venido con la misma camisa. Pero ¿por qué le hago mención a esto? Porque yo me quiero parecer a mi papá. Me encanta. ¿Por qué? Porque es mi papá. Sencillo. Ahora bien, hay momentos en donde yo también tuve que desarrollar mi propia personalidad. Yo no soy mi papá. Me quiero parecer a él, pero yo no soy mi papá. Entonces de repente a mí me encantaron estas camisas. Me encantaron y solo de estas camisas tengo. Pero voy al hecho, mi papá no. Mi papá siguió utilizando corbata, siguió utilizando camisa manga larga, siguió utilizando saco. Pregúnteme ahora si en el Painal al culto de las 10 de la mañana con el gran sol ocupa el saco todavía. Ya los demás días no. Pero ¿por qué hago mención a esto? El evangelio fue cambiando. Si yo les digo a ustedes, vamos a ir al Paisnal, los voy a ir que vayamos de manga larga y de traje. No. Vamos a ir con la camisa de la iglesia porque es la que tenemos, pero si hubiera algo más cómodo todavía, vámonos en chanclas si es necesario, pero como vamos a hacer la obra de Dios, y es un tema de cultura. ¿Y por qué le hago mención a esto? Porque la cultura de nosotros como iglesia, León de Judá, siempre ha sido dar lo mejor para Dios. La cultura de la iglesia León de Judá siempre ha sido dar lo mejor que tenemos para nuestro Dios. Y eso yo creo que lo hemos vivido todos en algún momento de la vida. Yo recuerdo perfectamente y lo estoy mencionando por el hecho de que también eso es alabanza. Hubo un año, no sé si fue el año pasado o el anterior, yo creo que fue el año pasado, que mi hermana Ana Luz, ¿de dónde lo sacó? No lo sé, pero nos regaló un pollo. Y ese pollo ahí tuvo en la refri un buen rato hasta que lo hicimos. Nos regaló un chompipe y ahí lo tuvimos y lo hicimos aquí en la cena, en una de las tantas cenas de vigilia, ahí lo hicimos. Pero voy a eso. La hermana se pudo haber comido el chumpe en su casa. Pero
La hermana siempre ha estado dispuesta a podernos ayudar. Voy al hecho. Eso es adoración. Aunque usted lo vea, no, yo voy a ayudar. O usted dirá, ay, le voy a ayudar porque ni modo. No, es adoración también. Es adoración. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque me decía el pastor Alfredo, el evangelio ha ido cambiando. Si, no, él estuvo frente a la congregación en Poaquil, Guatemala, cuando fuimos con él, en Shore. Y yo me quedé, bueno, ¿y sabe cómo había ido yo? Como yo iba a ir para 2 iglesias, hasta atrás había llevado. ¿Por qué hago mención a esto? Porque no importa cómo nos veamos, no importa cuál sea la marca de la camisa que usted utiliza, pero si usted vino a adorar a Dios, use lo mejor que tiene para Dios. Si usted me dirá, lo mejor que tengo es esta camisa, para mí esta camisa es un orgullo utilizarla. ¿Por qué? Porque es el nombre de la iglesia el que andamos representando. Si usted se da cuenta, desde que sacamos las camisas y todo, solo estas camisas utilizo para predicar. Trato de no venir con una camisa diferente, y solo cuando no me alcanza el tiempo para irme a cambiar, me ve con el uniforme de la empresa. Pero voy al hecho. ¿Por qué me siento orgulloso de lo que Dios hace? ¿Por qué me siento orgulloso de la camisa? Porque Dios aquí nos ha bendecido. Aquí ha hecho grandes obras con nosotros. Y más de algunos se le va a quedar, como dice el nombre de la iglesia, y lo va a buscar. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque también eso es parte de nuestra adoración. Saber que lo mejor es para Dios. Saber que lo más preciado que nosotros tenemos, que es nuestro corazón, debe ser dispuesto solamente a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo que acabamos de leer. Dice, pero tú eres, y aquí puede iniciar un gran debate. Yo creo que todos tenemos clara esta frase: sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo quiero que por favor no sienta la pedrada de escuchar esa frase, porque eso no debería de dolernos. Saber que tenemos que caminar recto para poder llegar al camino de Dios. No debería ser un problema saber que tenemos que vivir en santidad. Ahora bien, el término santidad como tal, a mí me encanta aplicarlo de una forma no diferente, pero sí muy aplicable a nuestra vida. Apartarse para Dios. Si a usted le dicen domingo a las 9 de la mañana, vámonos para la playa, pues usted sabrá que aquí a las 9:30 hay culto. Hay un compromiso, exacto. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, yo le he dicho esto siempre. Si usted me dice a mí, pastores, que mire, que nunca me han invitado y nunca es una familia que yo la quiero mucho y todo, yo le voy a decir que sí, créame. Yo le voy a decir que sí. Muchas veces me ha tocado que por trabajo no abrir la iglesia o poner a alguien más a predicar. Pero yo sé cuál es mi compromiso. Y además los compromisos que aparte cubro siempre son ministeriales. Pero aún así, yo me pongo a pensar en esto. Trae más bendición que podamos estar una tarde, una mañana en el Tunco comiendo cóctel y después venir todos requemados para la casa, que ni siquiera podemos, y más que en pica, vamos, mentira, que vamos todos cómodos. Pero trae más bendición eso, o poder decirle ahora en esta mañana al Señor, Señor, que esta semana me vaya bien. ¿Qué es lo que trae más bendición? Por eso hay que medir y hay que saber en efecto. Si Dios es santo, debemos de acercarnos a lo que Él representa. Usted es un hijo de Dios. Usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación. Debemos de buscar la bendición entonces en todo momento para que Él pueda conceder los milagros que nosotros estamos buscando. No solamente de pan vive el hombre, y eso lo tenemos bien claro. Pero también es necesario que podamos vivir bien mientras vivamos en esta tierra. También es necesario que pueda haber lo necesario para poder salir adelante. Ahora bien, yo quiero que usted entienda que hay poder en la actitud que usted tiene. Desde que se levantó y dijo, me voy a poner mi mejor ropa, mi mejor camisa, mi mejor vestido, mi mejor falda para ir a la casa de Dios, desde ahí el Señor ya empezó a obrar en su vida, si usted lo cree. Desde ahí el Señor ya empezó a hacer grandes obras. ¿Por qué? Porque usted ya le está alabando con lo mejor que tiene. En lo personal, yo siempre he creído en esto. No es que la ropa nos va a hacer más santos. No es que la ropa nos va a hacer más evangélicos o menos evangélicos. Y muchas veces otras iglesias cometen ese error. Todos vengan de corbata. Pues sí, pero son unos grandes pecadores. Todos vengan de saco, pero después de quitarse el saco, ¿qué hacen? Por eso yo siempre lo he dicho de esta manera.
Hay que venir decentes, claro que sí. Hay que venir formales, claro que sí. Hay que venir por lo menos bañados, claro que sí. Pero le pedimos a nuestro Dios que de verdad tome nuestra actitud como una buena ofrenda para Él. Ahora bien, venimos a la casa de Dios, nos preparamos, nos alistamos, venimos, entramos. ¿Qué hacemos cuando venimos a la casa de Dios? Yo sé que ese problema no es aquí. Aquí, al ser una iglesia pequeña, entre comillas, digo entre comillas porque somos grandes en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la actitud con la que venimos aquí? Créame que a mí me alegra mucho, porque aquí todos tenemos el mismo corazón para Dios en esta iglesia. Aquí todos, si vemos que todavía no han puesto las sillas, vamos a ponerlas. Si ven que todavía no han barrido, vamos a buscar una escoba. Si ven que todavía no han trapeado, hasta se pelean por trapear. Así que de una y otra manera, a mí me alegra eso. ¿Por qué? Porque significa que usted viene con todo el ánimo, con todo el corazón de recibir un milagro de parte de Dios. Yo le puedo dar las gracias como pastor por lo que usted hace, pero hasta ahí no puedo hacer más por usted. Orar por usted, claro que sí, pero quien hace la obra maravillosa en usted es Dios. ¿Y por qué lo hace? Por la actitud con la que trae su mejor alabanza a Dios. Pasó ayer porque nos pusimos a hacer las partes de las clases, pues empezamos el culto a las 5 y el culto es a las 4:30. Empezamos el culto a las 5, traté de terminar a la hora que terminamos y terminamos bien, pero voy al hecho. Yo recuerdo que todavía no habían puesto las cosas, pero mi hermana María de Jesús ya había barrido cuando nosotros venimos. Y voy al hecho. ¿Usted cree que el Señor no le va a bendecir por eso? Claro que sí. ¿Quiere decir que el Señor bendice por barrer? No, el Señor bendice por la actitud del corazón. Y ese es el problema que muchas veces no hemos logrado entender en las iglesias. Gloria al Señor. Que nosotros creemos que el Señor nos va a bendecir por venir temprano. No, mi hermano, lo va a bendecir por venir con la mejor actitud. Y si viene con la mejor actitud, obviamente va a venir temprano. El Señor no nos bendice porque vengamos a querer lavar el trapeador, pongo el ejemplo. No, nos bendice porque tuvimos la intención de quererlo lavar. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque todo, absolutamente todo, es alabanza para nuestro Dios. A mí me causa gracia porque hay gente, en otras iglesias obviamente, aquí no. Créame que aquí nunca ha pasado, y el día que pase, lo vamos a reprender. Hay gente que le encanta servir enfrente. Hay gente que le encanta y que quiere, y que a fuerza quieren pasar al frente. Hay gente que le encanta. No es que yo sé cantar y a la hora que le damos un micrófono no sabe ni qué hacer. Hay gente que le encanta. Hay gente que le encanta también poder predicar de parte de Dios. Y hay gente que también, entiendo yo, hay gente que le encanta poder compartir lo que saben. Entonces, de una y otra manera, cada uno de nosotros sabe que el poder pasar al frente es un compromiso. Ahora bien, ¿por qué lo pongo y por qué lo expongo de esta manera? Porque muchas veces no queremos pagar el precio para ver la gloria de Dios. El poder pasar al frente es un proceso, y créanme que ese proceso incluye tantas cosas. Le pongo un ejemplo. Yo sé que el proceso no fue tanto ministerial para mi hermano Antonio poder servir con nosotros. El proceso fue económico. Porque por ministerio yo no tengo ningún problema que alguien pueda tocar a la par mía. Pero ¿cuánto nos tardamos en que el Señor pudiera proveer para una guitarra? Y aquí entre nos, la guitarra no vale 100 pesos. No vale 200 pesos tampoco. No vale 300 pesos tampoco. ¿Cuánto cree que vale la guitarra? Vale $465 con intereses. ¿Y sabe por qué lo digo de esta manera? Primero, dándole honra y gloria a Dios que tenemos buenas cosas en este lugar. Segundo, si alguien viniera, no, yo quiero tocar la guitarra. El hermano fue conmigo, vio cuánto pagamos. ¿Cree que el hermano no tiene el cuidado? El hermano es el que le da mantenimiento a la guitarra. Ya se la ha llevado muchas veces para repararla, para cambiarle cuerdas, para limpiarla. Y si viene alguien que no conoce el valor de las cosas y solo se pone ñeque, ñeque, ñeque y la arruina, solo porque quería adorar a Dios y porque es mi mejor alabanza. No, procesos. En este caso el proceso para él fue lo económico, porque me costó reunir ese piso. Es más, todavía lo debo, pero ahí dejémoslo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque probablemente en nuestra vida también el proceso ha llegado. El proceso pueda llegar. Mi hermano, nosotros no estamos exentos a poder pedir misericordia de parte de Dios en cualquier área de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder saber que el proceso está ahí? Sencillo, lo que decíamos ayer. Detrás de toda tribulación viene una gran bendición. Detrás de cada problema que nosotros estamos viviendo viene la mano poderosa de Dios limpiando el camino para que nosotros podamos pasar.
Por eso lo declaro de esta manera. Y de verdad, quiero que salga motivado con la siguiente frase. Si el hecho de que ahorita vivamos un proceso no significa que no estemos alabando bien el nombre de Dios. Si ahorita estamos viviendo un proceso es para aumentar nuestra fe. Y para que, aún con lo bueno que somos alabando a Dios, mejoremos nuestra calidad de alabanza. Pero mi hermano, yo ofrendo, yo diezmo, yo vengo, yo me voy, yo me quito, sí, yo también. Pero el proceso es individual. Mi hermano, pero yo le he prometido al Señor que voy a hacer esto. Yo también, mi hermano. Pero el proceso nos los tenemos que echar. ¿Sabe por qué? Porque entonces en vano fuera la palabra que nos dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. ¿Para qué está la promesa entonces? Para creerla en el momento en donde la prueba llega. Y si la prueba llegó ahorita usted, todo lo puede usted en Cristo. Usted va a salir adelante. Pero eso depende de la actitud, de la alabanza que usted tenga para nuestro Dios. Porque ese es otro problema también. Los hijos de Dios cometen un grave error cuando nos vemos encerrados en problemas. ¿Y sabe cuál es ese? Terminar de encerrarse. Mi hermano, yo entiendo de que no hay que contarle nada a nadie. Yo lo entiendo. Solo Dios merece saber qué es lo que nos está pasando. Con que Dios lo sepa, yo creo que es suficiente. Pero también, mi hermano, si necesita ayuda, busque ayuda. Porque al final aquí nos vemos y aquí todos decimos gloria a Dios, aquí cantamos todos, grandes y maravillosos son sus obras, pero no sabemos qué es lo que estamos viviendo cada quien. ¿Por qué cree que le pido en los anuncios que ore por el que está a la par suya? Que ore. Hay momentos en la alabanza en donde yo digo, bueno, ore por el que está a la par. ¿Por qué? Porque solo el que está a la par sabe lo que está viviendo. Pero aún así todos venimos con el mismo corazón. ¿Y cuál es ese? Saber que vamos a alabar y bendecir el nombre de Dios y Él va a contestar por cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué tan importante es la alabanza entonces? Realmente decir alabar a Dios es un tema bien profundo. Porque no solamente se queda en el hecho de cantar, en el hecho de venir, en el hecho de servir, en el hecho de vestirme bien, en el hecho de traer la mejor actitud. Usted no tiene idea la cantidad de libros que se han escrito para hablar de la alabanza a Dios. Usted no tiene idea la cantidad de sermones que se han predicado, no solo yo, en todo el mundo, referente a la alabanza a Dios. Y al final, históricamente podemos ver algo, que cuando un hombre de Dios en la palabra se entregaba en alabanza y adoración, Dios contestaba. Y eso es lo que nosotros vivimos también. Cuando usted se entrega directamente a nuestro Dios, vivir solo para Él, yo le puedo asegurar que Él va a contestar. Y hay cosas que de verdad, hay procesos que son difíciles. Créame, yo lo entiendo, yo lo sé. Yo también he pasado por procesos difíciles. Pero lo último que debemos de hacer es dudar que en efecto Dios va a hacer algo. Mientras Dios vaya adelante, como lo dice la alabanza, sacando espinas, abriendo caminos, no debemos de confiar que Él va a hacer algo maravilloso con nosotros. Hoy en día existen quizás muchas personas que sufren de angustia espiritual. Sea muy sincero, ¿alguien ya ha padecido de angustia espiritual? ¿Alguien ya se ha sentido afligido alguna vez? Todos, mi hermano. Y existen muchas personas que hasta el día de hoy todavía siguen agobiados y siguen cargados. Pero la alabanza es un instrumento que en las manos de un creyente se vuelve un arma poderosa. La alabanza es un instrumento muy espiritual. Créame que yo soy feliz cantando. Es más, yo cantara 2 horas y predicara 15 minutos. Pero no es así tampoco. También hay que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué lo hago mención a esto? Porque en la alabanza, por eso inicié con la primera hora. Hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay tantas cosas para las personas que cantan con gozo. Y podemos ver en la Biblia varios ejemplos de las personas que alabaron a Dios y tuvieron grandes éxitos. Uno de los que me encanta, o una de las historias que me encanta, es una que está en Segunda de Crónicas. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 18. Búsquelo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 18.
Vamos a leer del 18 al 22. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Leámoslo porque es una historia bien bonita. Dice: entonces Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó rostro a, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y se levantaron, ¿quiénes? Los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Con qué? Con fuerte y alta voz. 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis como, y creed a sus profetas, y seréis. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos ¿a qué? A que cantasen y alabasen ¿a quién? A Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los. Es que cantar tiene un gran significado. Le explico rápido. Josafat era el rey de Judá en aquel momento, y había sucedido a su padre, Asa. Asa fue uno también de los reyes que tuvo Judá. Y durante el reinado que tuvo Josafat, él tuvo que pelear contra los amonitas, contra los moabitas, contra los edomitas. Estas son 3 tribus. Y esas 3 tribus siempre quisieron ver la destrucción de Israel. ¿Por qué? Por envidia. Sencillo, porque no hay mayor que decir. Ahora bien, quiero que me ponga atención en esto. Habían 3 ejércitos. Y esos 3 ejércitos se pusieron de acuerdo para atacar a Judá. Entonces significa, pongamos que Judá haya estado en un círculo. Vinieron unos que querían atacar por el norte, otros que querían atacar por el sur, y los que sobraban querían atacar por el este, si lo quiere ver así. Judá estaba rodeado. Era inclusive, ¿qué querían hacer? Invadir Jerusalén. A mí me llama mucho la atención esto, porque si usted se da cuenta, si usted, hagámoslo lógico, eran 3 contra 1. ¿Quién iba a ganar? Los 3. Era obvio que iban a ganar los 3. Pero Josafat, con una fe muy profunda como la que hay en el León de Judá, ¿alguien dice amén? Dijo algo: bueno, si ellos son 3 y yo solo soy 1, en el nombre de Jesús vamos a salir adelante. Me encanta esa historia. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice primero qué hizo. Pongamos un ejemplo claro. 18. Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó con rostro a. Pongamos atención a algo entonces. ¿Quiere un milagro de verdad? No va a tener necesidad. No basta solo con hacer esto. No basta. De ahí decía que el rostro iba a la tierra. Quizás muchas veces no tenemos la costumbre de hacerlo, pero yo me imagino que esa es una señal que de verdad ya no podemos más. ¿Por qué lo digo esto? Porque incluso rostro a la tierra. ¿Y cuánto tiempo tengo que? El que sea necesario, mi hermano. Alguien me podrá decir, pero ¿y ese qué tan humillante puede ser? Es que de eso se trata. Poder tener un rostro humilde delante de Dios. Por eso se lo digo. Muchas veces quizás no basta solo llegar a este punto. Yo entiendo que usted me diga: mi hermano, me duelen las rodillas, pero es más grande el dolor que resistió Jesús en la cruz del Calvario. Perdóneme, pero es la verdad. Y por eso es que muchas veces nosotros decimos así. Y lo decía ayer. A mi mamá me le dicen: ya no se desvele orando. Si supiera que con esas oraciones nos mantiene vivos. Pero yo creo que el término correcto de postrarme es literalmente frente al. Y cada batalla se tiene que ganar así. Si usted no puede más, es con la frente en el suelo.
Muchas veces nosotros cometemos ese grave error de que creer que adoramos bien a Dios. Y si Josafat, siendo un rey, se postró y le pidió a la gente que se postrara a la par de él, era porque se sentía agobiado, así como usted se siente, así como yo me siento. Eran 3 contra 1, 3 pueblos que iban a atacar un solo pueblo, y lo primero que hizo, ¿qué fue? Pedir que los que estaban con él pusieran el rostro en tierra. Dice el versículo 19, léalo conmigo. Bueno, el 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, o sea, no había una sola persona en ese pueblo que no hiciera el mismo acto. Aquí es donde yo quiero que por favor se lo lleve para su casa esto. Quiere que haya bendición en su casa, todos tienen que poner la frente en el piso. Y si usted me dirá, pero es que no quieren, entonces aquí es su casa también, y aquí todos vamos a poner la frente en el piso por usted. ¿Por qué? Porque al final somos familia. Ahora bien, dice la palabra de Dios, todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de ¿quién? De Jehová, delante de Dios. Ahora bien, muchas veces nosotros, como le repito, no se trata solamente de doblar rodillas. Claro que podemos doblar solo las rodillas, claro que sí, pero eso va a depender de qué tanto, entiéndase la expresión. Dios no funciona así, pero es la única forma como se lo puede expresar. ¿Qué tanto nos surge el milagro? Ponga la frente en el piso entonces. ¿Qué tanto nos surge que nos sane el Señor? Ponga la frente en el piso entonces. ¿Qué tanto nos surge que nos provea? A mí me urge, frente en el piso entonces. Después dice el versículo, se levantaron los levitas. Ahora bien, usted conoce mejor que nadie quién eran los levitas. ¿Quiénes eran los levitas, hermano? Aquellos que cuidaban el templo, y aparte de cuidar el templo, eran los que tocaban instrumentos. No le puedo decir que los que tocamos instrumentos aquí son levitas, porque mentira, la vida de levita era algo que está muy lejos de lo que nosotros vivimos. Pero póngalo así, quítale la palabra levitas, ponga el ministerio de alabanza. ¿Qué le pidió a los levitas en este caso? Que alabaran a Jehová, Dios de Israel, ¿con qué? Con fuerte y alta voz. Segundo punto, ya aprendimos ahora a postrarnos, pero el segundo punto es esto, mi hermano. Como lo decía mi papá, abra su boca. Abra su boca. Para cantar no es solo cantar entre los dientes. Es que mi hermano, yo no me puedo la alabanza. No importa lo que sea, pero por lo menos ore entonces. Pero la idea es que usted tiene que decir algo. Por eso es que yo en lo personal, yo no tengo ningún problema en esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque yo sé que si yo pregunto, iglesia, ¿quién vive? Yo sé que contesta, no hay ningún problema. Yo sé que estamos en el medio de la alabanza y de repente digo, ¿hay alguien alegre? Usted contesta. Pero hay lugares en donde eso no se puede, mi hermano. No tienen esa costumbre. O de repente solo el hermano se está desgalillando cantando. No, mi hermano, y dice que con fuerte y con alta voz hay que cantar. No hay nada mejor que nosotros podamos dar nuestra vida en sacrificio a nuestro Dios. Desgástese para Dios. Esa fue una frase que nos dijeron el viernes en el desayuno de pastores al que fui. Desgástese para Dios. Quémese para Dios. Se va a dar cuenta que Dios le va a proveer lo que sea que usted necesita. Pero desgástese para Dios. Ay, es que ando con gripe. No importa, yo también tengo como 3 semanas de andar con gripe. Pero aquí estamos. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque bueno, entonces también, como lo dice la alabanza, bueno es alabar a Dios y cantar salmos a su nombre, oh Altísimo. Y eso lo dice también un salmo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si le pidió en este caso a los hijos de Coré y a los levitas que cantaran fuerte, no les pidió que dijeran: alabaré, 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 alabaré. Cólera me da ver la gente cantando así. Créame que ya me ha pasado. Yo, bendito nuestro Dios, yo he sido invitado a 40,000 iglesias. Me he perdido la cuenta de cuántas iglesias he ido a tocar. Y ya me he topado con ese tipo de gente. Y nosotros cantando: Cristo no está muerto, Él está vivo. Y estoy viendo a la gente. ¿Qué tan mediocre tiene que ser su vida para no adorar a Dios? Y si tengo la confianza en la iglesia, sí les digo: hermano, cante. Si no tengo la confianza, ni les digo nada y no vuelvo a ir. Pero voy al hecho. En esta iglesia yo sé que no pasa eso. Todos hemos aprendido a adorar bien a nuestro Dios.
Y por eso lo digo, quizás hay alabanzas que no me las puedo de letra. Usted levante las manos y usted diga que el Señor es santo y se acabó. Usted levante las manos y diga que el Señor es bueno y se acabó. No la misma palabra dice pues que hay que cantar un cántico nuevo a Él, pues. Y cuando hacía referencia al cántico nuevo, hacía referencia a lo siguiente: el Señor también se harta de oír lo mismo. Hay que saber qué frases hay que decirle a nuestro Dios. Por eso lo digo de esta manera. Primero, ¿qué hizo? Que se postraran, ¿verdad? Como un acto de alabanza. Segundo, ¿qué hizo? Que cantaran con voz alta. Luego el versículo 19 dice: se levantaron para cantar con fuerte y alta voz. 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, ¿qué dijo? Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis. Tercer cosa que hay que hacer en medio de la alabanza: lo primero, postrarse; lo segundo, cantar fuerte; tercero, creer que lo que se está diciendo es palabra de Dios. Yo siempre le he dicho esto, y con esta frase, porque no quiero abundar en él, yo no le voy a pedir a usted que me crea a mí, créale a Dios. Pero en lo personal yo siempre he tenido esta frase: si hay algo que a usted no le pareció que dije en el sermón, pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios y yo le aseguro que Dios le va a contestar. Y si Dios no le contesta, es porque usted tiene una mala relación con Dios y yo tengo una relación mejor. Créame que es la verdad. Pero si hay algo que usted dice, no, yo siento que eso no es así, pregúntele a Dios. Y no al mismo Dios adoramos, pues. Si la única diferencia entre usted y yo es que yo preparo el sermón para presentárselo a usted, pero al mismo Dios adoro, al mismo Dios glorifico, al mismo Dios le decimos que Él haga grandes cosas con nosotros. Y los mismos milagros quiero yo a usted. Si usted me dice, yo necesito pagar los recibos, ¿qué cree que necesito yo también? ¿Pagar recibos? Si al final no hay diferencia entre usted y yo, la diferencia es que de una u otra manera el Señor me escogió para predicar su palabra, pero eso es una diferencia que usted también puede ser parte de, y no es un mandato ir por el mundo y predicar el evangelio, pues. Ahora bien, volviendo al punto como tal, dice ahí: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis como seguros, creed a sus profetas y seréis. Como le repito, es que lo único que yo le puedo asegurar de parte de Dios es que todo lo que uno dice aquí, lo dice pensando en usted y lo dice pensando en Dios. Yo no le voy a decir, y lo hemos dicho y lo hemos predicado, y esta frase ya tenía rato de no decirle, se la voy a decir en esta mañana. Aquí usted no va a escuchar un consejo malo. Todo lo que nosotros decimos de parte de Dios es un consejo bueno para usted. Aquí no es que yo los quiero tener aquí todos amarrados, vengan todos al culto. No. Va a venir el que tenga la oportunidad de venir. Va a venir el que tenga el corazón para adorar a Dios y venir. Va a venir el que tenga necesidad de Dios. Y aquí todos necesitamos de Dios. Pero por eso yo voy a venir. Hay los hermanos pecadores que no vienen al culto, como hacen otros pastores. No, mi hermano, yo no. Yo no. Me preguntaban ahorita por alguien. Ya murió, me dice el hermano. Y yo, no sé, le digo yo. No sé, le digo yo. No sé, ya va a aparecer por ahí. Ya sabrán de quién estoy hablando. Pero voy al hecho. Si no quiere venir, ¿por qué? Pues, o sea, yo no aquí no se le ha hecho nada. Aquí no se le ha faltado el respeto. Aquí no se le ha hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? Sencillo, no tienen una buena relación con Dios. Pero vamos al hecho: ¿por qué no la tienen? Porque no creen en Dios. Sencillo. Porque van como dice el dicho en El Salvador: donde va Vicente. Y desgraciadamente nosotros no seguimos a Vicente, seguimos a Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús nos dice que vayamos, hay que ir. Pero, ¿por qué hago mención a esto? Porque muchas veces el concepto errado que se tiene de los pastores: son ladrones. Viera. Hace que muchas veces duden de lo que de verdad pasa y de lo que de uno dice. Pero ahí la Biblia es clara en lo que dijo el rey Josafat: crean en qué. ¿Crean en qué? En los profetas. Ahora, otra cosa: los profetas como tal, obviamente la profecía que el Señor ha dado es esta. No hay otra profecía aparte a esa. Si usted me podrá decir, ¿usted es profeta de Dios? Sí, porque estoy declarando la profecía. Aquí está. Pero si yo vengo a inventar, dice el Señor, eso ya es otro pisto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que la Biblia nos dice. Y al menos en esta mañana nos dice que nuestra alabanza nos va a dar milagros. Ahora bien, dice él que le dijo a Israel, 3 cosas llevamos ahorita. ¿Cuáles eran? Postrarse. ¿Cuál era la segunda? Cantar con fuerza. Y la tercera, obedecer lo que el profeta decía. Ahora bien, creer en lo que el profeta decía como tal.
Ahora bien, si leemos el último versículo, dice 20:21. Y habló el consejo con el pueblo, puso algunos ¿a qué? A Jehová. ¿Vestidos de qué? Mientras salía la qué. Que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Yo me pongo a pensar en lo siguiente. Ya había puesto a unos postrados, a otros los puso a cantar fuerte, y también les recordó que obedecieran y creyeran en la palabra de Dios, y a los otros los puso a cantar otra vez. O sea que cantar es base, es bíblico, es el hecho de poder decir, hay poder en medio de la alabanza. Por eso, mi hermano, yo sé que la frase que dice la misma palabra de Dios, el que esté triste, que cante alabanza, no es por gusto. Las alabanzas tienen mucho poder en lo espiritual también. Y otro día les voy a explicar eso. Ya lo he explicado muchas veces. Las alabanzas, como son música que se almacena en el subconsciente, yo le digo ahorita a usted, mi hermano, y ya nos ha pasado, porque nos pasó esta semana. Fíjense que hay una cancioncita de niños que nosotros cantamos con la fundación cuando vamos con los niños. La canción dice, a la derecha, a la izquierda, dando vueltas, esta es una fiesta. Así dice la canción. Toda la semana la han andado cantando en la empresa. Una sola vez la escuchamos y han dado a la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas. Que es una cancioncita de alabanza para los niños. Pero voy a esto. Si yo ahorita le dijera, hermanos, vamos a alabar el nombre de Dios como que si fuéramos niños. Cante conmigo, por favor. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío. Su mamá, la zapa, 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 siempre le decía así, así, que tenía un amigo, amigo, amigo. ¿Y cómo se llama el amigo? Jesús. Yo le puedo asegurar que toda la semana se va a acordar que hoy cantamos el sapo. Así funciona la música, se almacena en el cerebro. Entonces, de una y otra manera, cuando le pidió que alabaran a Dios, ¿por qué cree que lo pidió? Porque nace desde el corazón, nace en la mente, se va al cerebro y obviamente ahí uno lo expone. Y en este caso, que estaban en guerra, cuanto más, exacto, que era lo que tenían que decir en aquel momento. Yo me imagino, si lo ponemos en tiempos actuales, ¿qué alabanza hubieran cantado si hubieran estado en tiempo de guerra? Se lo pongo de una manera muy especial. Yo me imagino, en mi gran imaginación que tengo, que ellos se pusieron a cantar, no sé, por decir dos de las alabanzas que tengo presentes ahorita que tienen que ver con el tema. Una, con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Vaya, ¿qué otras pudieron haber cantado? El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y cuando el Señor le dio la victoria, ¿qué pudieron haber cantado? Pensemos, según las alabanzas actuales que tenemos. Hay una alabanza que a mí me encanta. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Olvídese ahorita de la guerra de Josafat. Ahorita dejemos de lado al pobre Josafat, que le sirvió mucho al cantarle a nuestro Dios. ¿Qué le cantamos a Dios nosotros entonces? Y ahí hay un gran problema, que tenemos mala nuestra identidad cristiana. Si usted es de los que canta, por ejemplo, no sé, hoy cantábamos, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, y usted lo hace sin fe, ¿de qué sirvió que cantara? Porque nosotros por fe estamos declarando, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Y eso no es que lo cantemos por cantar, por fe declaramos que primero se siente la presencia de Dios, segundo que va a haber sanidad, tercero que hay liberaciones. Ahora bien, cuando el Señor me le da un milagro a usted, ¿qué le canta? ¿Qué debería de cantarle? Todo el mundo tiene que tener una alabanza para agradecerle a Dios. Todo el mundo debe de tener una alabanza para poderle pedir también. Por eso usted se da cuenta, escúcheme, parte de la doctrina de esta iglesia. Usted se da cuenta que una de las alabanzas que cantamos más seguido
aquí, en un culto de milagros, es Él me levantará. A ver, si usted se da cuenta, creo que cantamos, es la canción que más repetimos aquí. Pero si usted se da cuenta, ¿por qué? Ponga atención a lo que la alabanza dice. Y ponga atención a lo que estamos haciendo. Le estamos clamando a Él que nos ayude, que nos levante, que nos saque. ¿Qué es lo lógico cantar? Él me levantará. Él me levantará. Y yo le puedo asegurar que si usted de verdad le está pidiendo a Dios, usted es el primero en quebrantarse. Pero ¿por qué pasa eso? Porque debemos de ser congruentes con lo que hacemos. La alabanza no solo se trata, y eso me daba cólera en las iglesias. No, hoy vamos a cantar esta y aquella. Ponga atención a cómo cantamos hoy. ¿Qué fue lo primero que dijimos hoy? La primera alabanza. Vine a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque a eso venimos, a alabarle. ¿Cuál fue la segunda alabanza? Adorar el nombre de Jesús. Qué bello es pronunciar su nombre al cantar. Jesús, mi Jesús. ¿Cuál fue la tercera canción que cantamos? Y es algo que es verdad. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuál fue la cuarta canción que cantamos? Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Volvimos a recordar que hemos venido a alabar el nombre de nuestro Dios. Después de eso, ¿qué cantamos? Su gracia es imperdonable, es perdonable para nosotros. Es el factor de que Él nos perdonó es una gran cosa. Por su misericordia y por su gracia, que es sublime, nosotros cantamos. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. ¿Qué dijimos después? Recordamos que tenemos una labor. ¿Cuál es esa labor? Llevar el Evangelio a todo el mundo. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Luego pasamos a un bloque en donde solo íbamos a cantar coritos que fueran de avivamiento y de júbilo. Lo primero, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Después dijimos, santo, santo, santo. Decían los querubines. Dijimos que David danzaba como corderito en la manada. Después dijimos lo que siempre hemos declarado y con eso cerramos. Grandes y maravillosas son sus obras. Entienda la lógica que hay para cantar. No solo se canta por cantar. No solo se canta, hoy voy a cantar la alabanza del hermano Alex Zurdo. ¿Y eso qué me sirve a mí? Muchas veces hay que cantar alabanzas que van a lo necesario. Y lo que pasa es que no se las pueden. No, todo tiene una lógica. Por eso se dará cuenta que hay muchas veces que cantamos lo mismo. No es que queramos cantar lo mismo, sino que es una alabanza que conectan directamente. Ahora bien, esa misma lógica usted debería de tener en su vida personal y en su adoración personal. Reconozca en todo momento que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Y luego clame, porque se va a dar cuenta que el Señor tiene para nosotros grandes y maravillosas obras. Ahora bien, versículo 22, ¿qué dice? Cuando empezaron a cantar cantos de alabanza, Jehová puso en contra a los hijos de Moab. Vaya, se la pongo en español, sin leer el versículo. Empezaron a cantar. ¿Se imagina usted aquel pueblo de Israel diciendo, Jehová es mi guerrero? ¡Oh! Cantando todos ahí. ¿Qué pasó? Los tres que estaban en enemigos ahí, por alguna razón, mientras cantaban, se puso uno en contra del otro y al final ya no querían atacar a Judá, se atacaron entre ellos. Hay poder en la alabanza. Claro que hay poder en la alabanza. Claro que hay poder mientras cantamos. Claro que hay que poder con todo lo que nosotros nos presentamos delante de Dios. Entonces, con la misma fe con la que Josafat dijo, cantemos, dése cuenta que hay puntos importantes en nuestra vida. Primero, póstrese si es necesario. Segundo, cante fuerte. Tercero, crea en lo que el Señor va a hacer. Y por último, cante alabanza cada vez que puede. La alabanza al final es de mucha bendición para todos nosotros. Y por eso yo quiero que en esta mañana salgan confiando en lo siguiente. Hay victoria cada vez que cantamos alabanzas a Dios. Hay victoria cada vez que aprendemos a declarar que el Señor va a hacer con nosotros grandes y maravillosas obras. Hay victoria cada vez que el Señor tiene misericordia de nosotros. Y usted se va a dar cuenta, en efecto, que también hay muchas historias bíblicas que también tienen que ver con lo que pasa cuando uno canta alabanzas. Y le voy a resumir una porque se me acabó el tiempo, pero es una de mis favoritas también. Samuel. ¿Cuántos conocieron a Samuel? No lo conoció, está en la Biblia. Estaba el rey como tal y decía que no podía dormir porque un espíritu lo atormentaba. Escuché esto.
Y eso hay que darnos cuenta también con algo. Eso es como un punto teológico. Ahí no decía que el espíritu lo poseía. Dice que lo atormentaba. Entonces, ¿cómo cree que son los espíritus malignos en contra nuestra? Nos atormentan nada más. Nos atormentan. Pues resulta ser que él le dijo a todo su personal, a toda su gente: yo no hallo qué hacer, no puedo dormir. ¿Cuántos ya han pasado por eso? No puedo dormir. Pues resulta ser que de repente apareció un chamaquito que tocaba la flauta y el arpa y muchos instrumentos más. Pero en este caso se presentó delante del rey. Usted lo conoce, fue el mismo chamaquito que agarró 5 piedras y una honda para meterle una pedrada a un tal Goliat, al cual ya había sido ungido por Samuel, perdón, Saúl fue el que no podía dormir. Le dije Samuel, era Saúl. Que ya había sido ungido por Samuel para ser rey en un futuro. Por eso le dije Samuel, porque tenía en mente esto. Y de repente apareció y mientras dormía el rey, le empezó a tocar, le empezó a cantar. Y obviamente no le cantaba al rey, le cantaba a Dios. Y se quedaba dormido. Hasta el día de hoy, en la actualidad, esa es una historia que cantamos del poder que hay en la alabanza. Pero yo creo que es momento que lo podamos poner en práctica también. Mi hermano, si usted no puede dormir, yo creo que todos tenemos YouTube. Yo creo que todos tenemos internet. Yo creo que todos tenemos, aunque sea, si no tenemos nada de eso, aunque sea un radio tenemos en la casa. Y hay emisoras cristianas que ponen alabanza 24/7. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos que el subconsciente lo vamos a engañar. No, yo cualquier cosa voy a ver, cualquier cosa voy a escuchar. A mí cólera me da cuando la gente está dormida y está escuchando música que no debe. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque ustedes no saben la cantidad de demonios que están dejando entrar. Yo, mejor que nadie, conozco cuál es el poder de la música. Ahora bien, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque hay que escuchar alabanza a nuestro Dios. Si Saúl podía dormir en paz y el espíritu no lo atormentaba porque David cantaba, ¿cómo cree que es nuestra vida actual? Igual. Usted no puede dormir, escucha alabanzas. Se va a quedar dormido en la segunda o en la tercera. ¿Y qué poder mágico tiene eso? Ninguno, simplemente que la presencia de Dios va a llegar. No tiene que escuchar. Ah, pues cante usted. Cante usted. Y sin duda alguna quiero que salgamos creyendo en esa convicción. Dios con nosotros va a hacer grandes y maravillosas obras. ¿Alguien dice amén? Pero todo depende de nuestro nivel de alabanza. Todo depende del nivel de adoración que tengamos con Dios. Todo depende de lo que Él va a hacer con nosotros. Si usted cree que Él va a hacer con nosotros grandes y maravillosas obras, entonces dése cuenta de algo. Nuestra calidad de alabanza tiene que aumentar. Nuestro nivel de alabanza tiene que aumentar. Los actos que hacemos para nuestro Dios tienen que mejorar. Y dése cuenta que el Señor va a contestar lo que sea que hemos venido a clamar, si alabamos con el corazón. Al final todo depende de la sinceridad con la que usted haya venido a este lugar. Si usted es sincero con nuestro Dios, Él le va a contestar. Si usted es sincero con las personas que le rodean, usted va a caer bien. Si usted es sincero consigo mismo, usted se va a dar cuenta entonces cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para poder ver la gloria de Dios. ¿Alguien aprendió algo en esta mañana? Me le da un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos: Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Gracias porque usted es bueno, es fiel, es maravilloso. Le pedimos, Padre Celestial, que nos guarde, que nos cuide, que podamos, Señor, poder cambiar nuestro lamento en baile, como lo dice el Salmo. Señor, ayúdenos a entender cuál es la alabanza correcta para usted. Ayúdenos a entender cuál es lo mejor que podemos hacer para usted. Y sobre todo, tome toda la honra y toda la gloria porque a usted le pertenecen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.